Con la herramienta de texto, creamos nuestro texto y le asignamos una fuente gruesa para que el efecto se aprecie mejor. Luego, ajustamos su tamaño y hacemos clic en alinear texto al centro. Desmarcamos la casilla de rellenar y activamos la casilla de trazo, al cual le asignamos un color de nuestro agrado y cambiamos la opción de exterior por interior. Descendemos un poco y hacemos clic en alinear al centro horizontalmente y luego en alinear al centro verticalmente. Duplicamos la capa de texto y seleccionamos la copia. En el panel de propiedades, seleccionamos la capa de texto, activamos la casilla de rellenar y le asignamos el mismo color que el trazo. Ubicamos el cabezal de reproducción al inicio de la capa, vamos a los controles de efectos, buscamos la opción recortar hacia la derecha y cambiamos su valor de 0 a 100. Luego, hacemos clic en el icono del reloj para crear el primer fotograma clave. Después, movemos el cabezal de reproducción al final de la capa y cambiamos el valor de 100 a 0 para generar el segundo fotograma clave. Ahora, veamos el resultado final. Dale me gusta y suscríbete, deja tus dudas y comparte.